porque más allá del físico fue la fe lo que me trajo. Lo más difícil en mi vida es la pérdida de mi esposo y cada uno creo que tiene un camino y debe tratar de encontrarlo, pero para mí ese camino me lleva a Dios. Qué bonita reflexión, Lila. Qué bonita. En la vida recorremos cosas difíciles, buenas y malas, pero siempre pesa más lo positivo. Yo dije, yo lo voy a hacer y vos vas a venir conmigo. Experiencias con caminantes en el camino, con peregrinos y con peregrinas. Lo hemos dicho muchas veces, el camino empieza en la puerta de la casa de uno. Y muchas veces nos preguntáis, ¿dónde empieza el camino francés? ¿Dónde empieza? El camino empieza, pues en este caso, fíjate, en Argentina. ¿Es así o no, Lila? Sí, es así. Porque esa era una promesa que teníamos con mi esposo de hacer el Camino de Santiago. Y él va a ser ahora en mayo 3 años que falleció. Y yo dije, yo lo voy a hacer y vos vas a venir conmigo. Y así fue, así lo sentí. ¿Te lo has traído contigo? Sí. Así que mi camino, es verdad, comenzó allí y continuó con una hermosa gente que conocí en el camino, que me fueron apoyando, que me fueron alentando, que me dieron mucha fuerza para poder lograrlo. Y mi fe sobre todo, ¿no? Porque más allá del físico, fue la fe lo que me trajo. Vine rezando rosario por la familia, por los amigos que tengo, por los nuevos. Y la verdad que llegué y lloraba, no paraba de llorar. Al llegar a la plaza del Obradoiro. Sí. Cuando llegué frente a la catedral. Hay un componente religioso en tu camino, porque Sí. eres creyente. Sí, por supuesto, mi hijo mayor es sacerdote. Yo soy ministro de la Eucaristía y soy catequista también. Pero hay un componente importantísimo de introspección, ¿no? En tu caso. Sí. El camino me ayudó. En partes fue bueno ir acompañados y en partes cuando me quedé sola me sirvió también porque me pude meter para adentro y no sé si encontré todas las respuestas, ¿no? Porque lo más difícil en mi vida es la pérdida de mi esposo y el dolor que sigo sintiendo, más allá de tener fe, es fuerte. Pero yo creo que el camino me fue mostrando muchas cosas. Las subidas que me costaban tanto, lo primero que dije las subidas que tenemos en la vida. Esas que cuestan, pero que hay que seguir adelante. Y es lo que he intentado desde que lo perdí, ¿no? Seguir adelante y esforzarme cada día. Hay un paralelismo entre cada etapa del camino con la propia vida, ¿verdad? Exacto. Te lleva a todo eso, ¿no? Las piedras, las ampollas que vamos... Pero que es la vida en sí, ¿no? Cada uno creo que tiene un camino y debe tratar de encontrarlo, pero para mí ese camino me lleva a Dios. Como hoy me trajo acá a Santiago de Compostela, yo digo, ese camino me lleva a Dios y bueno, encontraré altibajos en el camino seguramente, quizás no son todos los que he pasado, pero sé que Dios va conmigo. Oye, Lila, pero has dicho una cosa importantísima, porque hay que decir que Lila, parte de Argentina a España, bueno, tienes familia en España, en Murcia, creo, Sí, y bueno, has aprovechado el viaje para estar con ellos, Sí, pero, mi nieto, pero la decisión de hacer el camino francés fue de hacerlo en solitario. hace muchísimo. Pero nos dices que has encontrado en el camino el apoyo de un montón de personas a las que no conocías. Exactamente, sí. Ajá. Y que hoy también me salvaron de que me quedara a dormir en la calle porque el albergue que había reservado me dijo que no estaba reservado y bueno, en esos momentos me agarra la desesperación, pero primero pienso y digo, no, por favor, algo voy a hacer. Los llamé y inmediatamente ellos me lo solucionaron, así que yo tengo mucho para agradecer en este camino y a ellos especialmente. ¿Qué es en este camino, sea a nivel personal o del propio camino, la estructura o de la gente, qué es lo que dirías que fue lo peor del camino? Lo peor, vos sabés que lamentablemente me pasa también en mi comunidad, en todos lados, que yo en la balanza siempre pongo lo mejor. Vos sabés que para mí, yo sé que en la vida recorremos cosas difíciles, buenas y malas, pero siempre pesa más lo positivo. Y lo peor fue para mí el salir a veces de los lugares donde estábamos al partir, que no vi, o yo no lo vi, no digo que no esté bien señalizado, sino que yo no vi las señalizaciones bien y en un momento me perdí
Y claro, saliendo sola, y ahí me agarró la desesperación, y bueno, enseguida lo traté de solucionar, pero después en general bien, porque la gente en los lugares nos atendió, en los albergues que fui, uno mejor que el otro, sobre todo el que fui que me acuerdo el nombre del señor porque se llama Jesús, que todavía le dije qué nombre que tiene, pero la verdad que tenía una amabilidad, era un amor, en Arzúa creo que fue, pero que nos atendieron muy bien en todos lados, yo no tengo nada que decir, no, la gente, no encuentro nada negativo. ¿Y lo mejor? Y lo mejor, creo que dentro de lo que es interiormente, lo mejor que nos pasa es encontrarnos nosotros mismos. El camino nos hace ver muchas cosas y también, mirando hacia afuera, también lo que es todo lo bello que tienen acá en España, este paisaje que tienen tan lindo, ¿no? Y el ver también la simpleza de la gente también que vive en esos lugares y darte cuenta que no necesitas tanto. El camino mismo te hace dar cuenta que no necesitas tanto para vivir, que son pocas las cosas que necesitas para vivir realmente. Y sobre todo volvemos sobre lo mismo, ¿no? La gente que encontré en el camino. Qué bonita reflexión, Lila. Qué bonita. Oye, ¿lo repetirías? Sí, sí. Es más, ya le entusiasmé a mi ahijada sobrina de hacerlo si Dios me da vida y me da fortaleza, porque también ella tenía ganas de hacerlo y yo le dije, proponértelo. Claro. Anda ahorrando de a poco, proponértelo. Nosotros somos un país que no está muy bien económicamente, pero bueno, yo que soy jubilada, lo puede hacer, el que se lo propone con fe y trabajo, todo se logra. Viendo salud. Ahora que estamos aquí, que no nos ve nadie, ¿cómo está la cosa en Argentina? Las cosas están difíciles, hay un nuevo gobierno que estamos esperando a ver qué hace. Yo honestamente sé que no le va a ser fácil porque venimos años atrasando las cosas, una inflación que no para nunca y eso no es bueno. Un cambio que para nosotros es terrorífico, para mí 1.000 pesos es $1, un poquito más de un euro, porque el euro vale más que el dólar, ¿no? Pero es mucho la diferencia que hay. Hay que hacer un sacrificio, pero se puede. Hay una cosa que es clara, es decir, en este caso, arrancar el camino desde Argentina no es lo mismo que arrancarlo desde cualquier situación de punto geográfico, quiero decir, de España, y además la situación también socioeconómica y demás. Es decir, que es, aunque uno quiera repetir, bueno, pues tienes unas dificultades mayores. Nosotros deseamos que lo repitas y ojalá te veamos de nuevo por aquí. Pero suponiendo que lo repitas o no, y dada la distancia a la que vas a estar, yo sé que dentro de 3 meses, 6, 1 año, 6 años, 10, 15 o 20, cuando en una conversación surja el Camino de Santiago, tú vas a poder levantar la mano y decir, yo lo hice y me pasó esto. ¿Qué es lo que crees que vas a recordar con esa fuerza dentro de, por muchos años que pasen del camino? Y bueno, ya te dije, la gente por empezar. Y después en las iglesias, el compartir la misa, el que te den la bendición, eso me ayudó mucho. Pude participar en las misas leyendo y me gustó todo eso. Lo único que no me gustó, que por ahí no lo dije antes y ahora que viene esto a la memoria, la primer misa yo me la perdí, pero porque busqué en el Google y me decía a las 20 horas y era a las 19. Yo creo que eso sí habría que, desde el primer momento que el peregrino sale, decirle todos los horarios de misa en todos los lugares, para que el que tiene ganas, que lo pueda disfrutar, ¿no? Tomaremos nota de eso. Por último, a la gente, esté cerca o lejos, estamos hablando de que ella viene desde Argentina, que no está aquí al lado, esas personas que están, sean jóvenes o mayores, que quieren hacer el camino, pero están en ese punto de, no me acabo de decidir, me cuesta, ¿tú qué les dirías? Que todo se puede. Cuando hay ganas, cuando hay voluntad, cuando hay salud, trabajo, todo se puede. Si tenemos fe, todo se puede hacer. Y yo, por supuesto que voy a ser la número 1 en entusiasmarlo en lo que es mi comunidad, mi capilla. Todos me están acompañando, igual con la oración me están acompañando. Muchas gracias, Lila.
No, al contrario. Gracias a ustedes.